Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de San Juan Bosco, presbítero. La primera lectura de hoy viene del segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 13 al 14 y 30, al capítulo 16, versículos 5 al 13. En aquellos días llegó un hombre a avisar a David: «Todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón». Entonces David les dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén: «Huyamos pronto, porque si llega Absalón y no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la ciudad». Al subir por el monte de los Olivos, David iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bahurim, un hombre de la familia de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gerá, le salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semeí le gritaba: «¡Fuera de aquí, asesino malvado! El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón, y tú has caído en desgracia porque eres un asesino». Abisai, hijo de Sarvía, les dijo entonces a David: «¿Por qué se ha de poner a maldecir a mi señor ese perro muerto? Déjame ir a donde está y le corto la cabeza». Pero el rey le contestó: «¿Qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas?». Enseguida David dijo a Abisai y a todos sus servidores: «Si mi propio hijo quiere matarme, con cuánta mayor razón este hombre de la familia de Saúl. Déjenlo que me maldiga, pues se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mí y las maldiciones de hoy me las convierta en bendiciones». Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo número 3 y el responsorio es: «Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío». Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Mira, Señor, cuántos contrarios tengo, y cuántos contra mí se han levantado. Cuántos dicen de mí: ni Dios podrá salvarlo. Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde tu monte santo me respondes cuando mi voz te invoca. En paz me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré a la enorme muchedumbre que me cerca y me acecha. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20.
En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar propiamente a las lecturas, digamos algo de San Juan Bosco, memoria de quien celebramos este día. San Juan Bosco nació en el año 1815 en Italia. Creció en la pequeña hacienda de su familia, pero después de que muere su padre, la madre pues tuvo gran dificultad de mantener a la familia. Juan Bosco mismo pues tuvo que trabajar para ayudar económicamente a la familia. En su juventud, Juan Bosco empezó a tener inclinaciones hacia el sacerdocio, pero a causa de su pobreza y también por falta de educación, pues esa inclinación quedaba cada vez más frustrada. No fue hasta que un sacerdote reconoció en él el don de su inteligencia y lo ayudó a aprender a leer y a escribir, y con el tiempo pudo ingresar al seminario diocesano de Turín en Italia. En 1841 fue ordenado y a esa edad ya de 26 años se puso como capellán de uno de los orfanatorios
de la ciudad. Pero muy pronto quedó muy desilusionado porque él veía pues que podía hacer mucho más por ellos, pero le impedían muchas de las cosas que él quería ayudar a los chicos pobres. Ya aún cuando él estaba de seminarista, él ya tenía esa inclinación de ayudar a los niños pobres de la ciudad. Cuando él de estudiante tenía tiempo libre, iba y buscaba a los niños de la ciudad en los barrios de Turín para enseñarles el catecismo, para supervisar sus juegos y también para entretenerlos con diferentes trucos que él hacía para jugar con ellos. Finalmente, él pudo fundar su propio orfanatorio dedicado a la enseñanza de niños pobres. Y en 1858, Italia reconoció la gran labor que él estaba haciendo por los niños pobres, particularmente en la enseñanza. Y aunque Italia en aquel entonces tenía cierta oposición de que fondos del Estado se utilizaran para la iglesia, pues apoyaron la iniciativa de que San Juan Bosco fundara una congregación religiosa dedicada específicamente a la educación de los niños pobres. Y en 1858, con el apoyo de Italia y también con el Papa de aquel entonces, pues fundó la congregación religiosa de los popularmente conocidos como los salesianos. El nombre oficial es la Congregación Religiosa de San Francisco de Sales. Otro sacerdote impresionante que dejó una huella profunda en la iglesia del siglo XVI y XVII. Pues San Juan Bosco creó esta congregación en el siglo XIX que hoy en día aún continúa creciendo. Hay por lo menos o más de 1000 oratorios o comunidades salesianas en el mundo dedicados a la formación de niños. Y también después de que fundó esta congregación, 4 años después fundó la versión femenina de esta congregación religiosa. Así que le damos gracias a Dios por este gran testimonio de San Juan Bosco, que desde muy joven, desde que fue ordenado él, y antes de que fuera ordenado, siendo él seminarista, ya tenía esta inclinación para dedicar su vida a la formación de niños, particularmente niños pobres. Y esta labor aún continúa con sus comunidades de los salesianos. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. Estamos leyendo del segundo libro de Samuel, y aquí el reinado de David entra en crisis. Su hijo Absalón le empieza a dar la contraria y ahora le está retando su poder, y David tiene que salir huyendo de la ciudad de Jerusalén porque Absalón atenta ante su muerte y su trono. Dice la lectura: en aquellos días llegó un hombre a avisar a David: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén: huyamos pronto, porque si llega Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Hemos de recordar de que David pues está pasando por una crisis, ¿no? Ya su gran pecado de tomar la esposa de Urías y después prácticamente asesinar al esposo cuando lo pone al frente y le dice a su general que se retire para que lo maten los enemigos, pues ya ha salido y ya toda la gente sabe de esta barbaridad que ha cometido David. Y el hecho de que este hijo de él, Absalón, se ponga en contra de él y que públicamente rete no solamente su poder, sino que también busca matarlo, pues es una indignación profunda. Y David ahora, en vez de salir a luchar contra su propio hijo, pues prefiere retirarse.
En cierta manera se puede comprender, puesto que ¿qué padre va a entrar en contra de su hijo para hacerle batalla, ¿no? A pesar de los pecados y las ofensas de David, no deja de tener esta parte atractiva por su humildad, ¿no? Él reconoce sus pecados, reconoce sus debilidades, reconoce sus ofensas, ¿no? Y no deja de regresar a Dios humillado y con humildad, pidiendo y buscando a ser perdonado y reconciliado con Dios, ¿no? Pues aquí en esta lectura veremos también la humildad de David ante esta situación con su hijo Absalón. Al subir por el monte de los olivos, David iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bahurim, un hombre de la familia de Saúl llamado Semeí, hijo de Gerá, le salió al encuentro y se puso a seguirlos. Aquí tenemos esta escena muy conmovedora. Este hombre Semeí, de la familia de Saúl, el rey a quien David reemplazó, pero que después de la muerte de Saúl, David es responsable de entregar a 7 de los hijos de Saúl a unos enemigos de David que habían tomado de rehén a su hijo Jonatán. Y para rescatar a su hijo, pues él entrega a los 7 hijos de Saúl, que después son asesinados por los enemigos de David, ¿no? Así que David también lleva en sus manos la sangre de la familia de Saúl, y es esto de lo que lo acusa este pariente de Saúl, llamado Semeí, cuando le dice, los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos los hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semeí le gritaba, «¡Fuera de aquí, asesino malvado! El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono tú has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón y tú has caído en desgracia, porque eres un asesino». Así que aquí le está echando en cara la participación de David en entregar los 7 hijos de Saúl a la muerte. Y también de seguro que ya está en los oídos públicos lo que David hizo con la esposa de Urías y lo que también hizo con Urías al ponerlo en el frente de la batalla para que fuera muerto por los enemigos de David en aquellos tiempos. Así que todo esto le está cayendo encima a David. Pero David, en vez de responder, por ejemplo, en la forma de Saúl, con odio, rencor, no responde con cierta humildad que es digna de admiración. Abisai, hijo de Sarbia, le dijo entonces a David, aquí Abisai es un siervo de David, un soldado de David, dice, ¿por qué se ha de poner a maldecir a mi señor este perro muerto? Llamarle perro muerto es un insulto impresionante de aquel entonces. Y dice, déjame ir a donde está y le corto la cabeza. Y aquí viene la respuesta de David, ¿no? En vez de decir, sí, mátalo por insultarme, por tirarme piedras, que me está tratando como un perro, ¿no? Mátale y córtale la cabeza. Pero no, David le responde, ¿qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas? ¿No? Aquí pues tenemos también esta parte de David que no deja de ser atractiva por su humildad. Repito, no se le pueden justificar las bajezas de David, los crímenes de David, los pecados de David, pero aún así no deja de ser un hombre con cierto nivel de humildad impresionante, ¿no? Si él ve todo esto que está pasando a causa de sus pecados contra su pueblo y contra Dios, pues, y si Dios lo está castigando, ¿qué va a hacer? ¿Quién se atreverá a pedirle cuentas, no? Enseguida David dijo a Abisai y a todos sus servidores, si mi propio hijo quiere matarme,
con cuánta mayor razón este hombre de la familia de Saúl. Déjenlo que me maldiga, que se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mí y las maldiciones de hoy me las convierta en bendición. Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Así que aquí, repito, no deja de ser atractivo este personaje de David por su humildad, por tomar responsabilidad de sus pecados, sus ofensas, ¿no? Y de reconocer de que quizás todo lo que le está pasando hoy en día, particularmente con esta persecución de su propio hijo Absalón, ¿no? De que lo vea como parte de la mano de Dios. Y con Dios no vas a poder pelear. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Es una escena impresionante que en los otros evangelios de Marcos y Lucas pierde la intensidad de esta escena porque cortan varios detalles. Aún en el Evangelio de Mateos, esta misma escena, Mateos le pone 2 endemoniados en vez de solamente uno como lo tiene el evangelista Marcos. Y definitivamente esta escena está hecha para una película, ¿no? Porque la cantidad de detalles que incluye Marcos pues es mucho más impresionante que esta escena en la que tenemos en Mateos. Dice, en aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Esta región tradicionalmente no era judía. Quizás había judíos que vivían en esta región, pero es una región poblada mayormente por no judíos, o sea, por paganos. Y está a la parte este del lago, y es ahí donde Jesús se encuentra. Apenas desembarcó, Jesús vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo. Así que utilicemos la imaginación para apreciar esta escena. Jesús desembarca y de un cementerio sale corriendo este endemoniado, gritando, ¿no? Y Jesús lo ve, y desde que lo ve, Jesús le empieza a gritar que salga de ese hombre, ¿no? Y el hombre se detiene y se echa a la tierra, se postra ante Jesús, reconociendo que tiene ante él un hombre de Dios, que en él está manifestado el poder, la presencia de Dios mismo, ¿no? Así que este hombre que nadie podía controlar, que no lo podían atar ni siquiera con cadenas, ahora ante la presencia de Cristo simplemente no puede, ¿no? Y se tira al suelo postrado ante Cristo, quien le ordena que salga de ese hombre. Y dice, ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Ha de haber sido una imagen impresionante de la gente de esa comarca, ¿no? De que le escuchaban a este hombre y lo veían y quizás le corrían por verlo, lo fuerte que era, quizás por lo que gritaba y verlo cómo se golpeaba, se dañaba a sí mismo, ¿no? Y así que ha de haber sido una escena que la gente evitaba pasar por esa área y ver ahora cómo este mismo endemoniado ante la presencia de Jesús simplemente es derrotado, simplemente se tira al suelo reconociendo que contra Dios que está presente en Jesús no puede, y se postra ante él y le ruega que no los expulse de esa comarca, de esa región. Dice, cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz de cuello, ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no nos atormentes, ¿no? Aquí tenemos la imagen de este hombre fuerte que tenía quizás a la gente de esa comarca pues espantados.
Aquí totalmente controlado por la presencia de Dios en Jesucristo. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Este detalle del que Jesús le pregunta su nombre tiene cierto sentido, porque el saber el nombre del espíritu maligno significa poder sobre él. Así como cuando el poseído llama a Jesús Hijo de Dios o Hijo del Altísimo, pues también da la impresión de que el conocer su identidad, el conocer el nombre de Jesús, pues de que tiene cierto poder sobre él, lo cual no es el caso en esta situación. Así que es Jesús quien se impone sobre el demonio, sobre esta fuerza que se opone ante Dios. Había allí una gran piara de cerdos que andaba comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Así que aún para esto le piden permiso a Jesús, y Jesús les permite la petición que ellos le hacen. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2,000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Ha de haber sido una escena impresionante de ver 2,000 cerdos tirarse sobre el acantilado del lago y ahogarse, ¿no? La presencia de cerdos también nos confirma de que esta región es una región poblada principalmente por no judíos, o sea, por paganos, porque el cerdo, aún hoy en día para el judío, es un animal impuro, lo cual no lo consumen, y tenerlo cerca de ellos, pues, es algo que simplemente no toleran. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Aquí la reacción de la gente del pueblo es interesante porque es muy diferente en los otros evangelios, particularmente en el de Mateo. En el de Mateo la gente se enfada y le pide a Jesús que se vaya de su comarca por lo que sucedió con los cerdos. Aquí la gente responde impresionada cuando ven al antes endemoniado ya en paz, sano y calmado. Así que ha de haber sido un contraste impresionante de aquel que antes la gente ni se atrevía a cruzar por donde él estaba, ¿no? Por el miedo que les causaba. Y ahora, al verlo sano, en paz, este contraste simplemente los asusta. Ya después le piden a Jesús que se marche de su comarca porque también les ha causado pues un gran daño económicamente. 2,000 cerdos. 2,000 cerdos se han ahogado, ¿no? Pues se puede comprender de que la gente también esté molesta, aparte también de tener admiración de que el antes endemoniado ya ahora está sano y cuerdo y en paz, ¿no? Pero la gente le pide a Jesús que se marche de su comarca. Quizás hoy en día preguntaríamos, ¿no? Bueno, ¿acaso Jesús no tenía conciencia del daño económico que les estaba causando a esta gente? Aunque para el judío el cerdo es un animal impuro, pues para ellos no. Pero esto no es un punto que entra en esta escena, puesto que el punto principal es el poder de Dios sobre los endemoniados. Ninguna de las escenas son perfectas en el sentido de que cubren todos los puntos económicos, sociales, religiosos, espirituales. No, aquí el punto principal de esta escena es el poder de Dios sobre
los demonios, sobre los espíritus inmundos. Y después ahora tenemos la reacción del antes endemoniado, que quiere hacerse parte de los que van con Jesús. Y es interesante lo que Jesús le dice. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Él quiere hacerse discípulo de Jesús como una respuesta a la gracia, a la sanación que ha recibido de Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Pero Jesús le dice que no, que regrese a su casa y vaya a su familia y les cuente lo misericordioso que ha sido Dios con él. Y en esta manera, este hombre pues se convierte en uno de los primeros apóstoles, puesto que un apóstol es alguien que es enviado como extensión de aquel que lo envía. Y en este caso, previamente endemoniado, pues ahora es una extensión de Jesús mismo al contarles lo bueno, lo misericordioso que Jesucristo ha sido con él mismo, ¿no? Aquí tenemos uno de los primeros evangelizadores dentro del Evangelio de Marcos. Y un evangelizador que no es judío, pero que responde a la gracia recibida de Dios por medio de Jesucristo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Aquí veremos en esta escena, el final de esta escena, vemos quizás los principios que después saldrá otra vez más adelante en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús regresa a esta área y ya lo reciben más favorablemente. Sí, que también esta escena deja también una enseñanza muy importante, de que no todos tenemos que ser curas y monjas o religiosos, pertenecer a comunidades religiosas para seguir a Jesucristo. También donde Jesús nos manda, donde Dios nos pone, en la familia, en el trabajo, donde quiera que estemos, ahí también somos llamados a ser testigos del amor de Dios, de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios para con aquellos que Dios ponga en nuestras vidas. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.